En la tarde de hoy vamos a repasar toda la actualidad de la Liga, en este caso con un invitado muy especial que nos acompaña hoy. Se trata de Borja Aranda, colaborador en Radio Marca y Mr. Underdog. ¿Qué tal, Borja? Buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, muchísimas gracias por pasarte por nuestro canal, por echar un ratito con nosotros y nada, bienvenido a tu casa. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Siempre es un placer. Y a mí todas estas invitaciones que me hacéis siempre son un gusto porque, oye, siempre hay que ser agradecido cuando se acuerdan de uno. Genial, pues nada, será un placer tenerte hoy con nosotros. Nos acompaña también José Manuel Calviño. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Guille? Yo quería pedir perdón a Borja por los problemas, Nada, pero bueno, hombre, nada. ya estamos por fin en línea, así que vamos a echar un buen ratito y nada, comentar toda la actualidad deportiva ahora mismo. Nos acompaña también Carlos Gil. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos un día más. Bueno, pues estamos ya aquí listos para empezar la tertulia. Hablaremos un poco sobre todo de la actualidad de la Liga, de todos los temas un poco también que vayáis participando vosotros por el chat, porque ya sabéis que lo tenéis habilitado en cualquier momento para interactuar y participar con nosotros. Y nada, pues para ello tenemos hoy, como digo, a Borja Aranda, colaborador de Radio Marca y Mr. Underdog, también para participar en nuestra tertulia de hoy. Así que vamos a empezar ya en breve. Bueno, en primer lugar, Borja, para empezar un poco el programa, queríamos saber si el periodismo deportivo es algo a lo que siempre te quisiste dedicar o la vida te ha llevado más por este camino. Uf, es una pregunta muy buena porque yo no soy periodista deportivo y siempre lo remarco para que nadie tenga ninguna duda. Es decir, Digamos, ¿el qué? digo que ahí queríamos llegar para que expliques un poco tu Ah, historia. bueno, mi historia es muy rocambolesca porque yo realmente, bueno, me he dedicado a trabajar en múltiples empresas diferentes totalmente al mundo del periodismo, ¿no? Y a mí yo tenía un hobby que era narrar y era algo que se me daba bien. Entonces, bueno, pues un día me dieron una oportunidad siendo muy jovencito y me acuerdo que estuve narrando un partido de Supercopa de España. Además empecé en una radio chiquitita, ¿eh? No pensemos nada a nivel nacional ni nada por el estilo. Entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid y salió muy bien. Además fue de casualidad y por eso digo que muchas veces la vida es casualidad porque el narrador que estaba en ese momento se cae la línea. Se cae la línea, no puede narrar, entonces, claro, se produce un colapso absoluto en la retransmisión. ¿Quién narra? ¿Quién narra? Entonces yo levanté la mano y dije, yo narro. Entonces yo me puse a narrar y me acuerdo que estuve como 10 minutos narrando en absoluto silencio. Nadie hablaba. Ya hubo un momento en el que yo preguntaba a la gente a ver si hablaba y llegó el descanso. Entonces, claro, yo estaba asfixiado, me puse a beber agua, no podía más. Y les dije, joder, me habéis dejado aquí solo. Entonces el que llevaba la radio en aquel entonces me miró y me decía, es que nos hemos quedado flipados. Que claro, tú venías aquí como un invitado a hablar un poco del partido y tal, y de repente pues has narrado y lo has hecho de puta madre, oye, queremos contar contigo, ¿no? Entonces, bueno, empecé con pequeñas narraciones, pequeñas cositas, en radios online, un poco para darme un poco a conocer. Y entonces me salió un trabajo en una productora y bueno, pues ahí ya hice diferentes deportes, pues lo típico, aprender un poco sobre la marcha, metiendo la pata, alguna vez metí la pata, otras veces pues gustando mucho, bueno, pues así fui creando un poco el perfil, ¿no? Dentro de este mundo y aparte yo me sacaba el título de entrenador de fútbol, yo soy entrenador de fútbol titulado. Y entonces, claro, ya también me llamaban para comentar partidos, para un punto de vista a lo mejor más analítico, etcétera, etcétera. Aparte estaba en la dirección deportiva del club de regional, entrenando. Y bueno, pues se juntó todo un poco hasta que un día en Radio Marca me llaman para comentar un partido, una persona en común me dice, oye, yo creo que tú lo puedes hacer bien. Y poco a poco, pues bueno, me han ido llamando más y para mí es un lujo. Luego Frank Guillén me llamó para Mr. Underdog y poco a poco, pero yo realmente, vamos, yo he hecho de todo. Yo he vendido libros por las casas, he vendido pisos, he trabajado de gasolinero, he trabajado en el Corte Inglés, o sea que yo he hecho de todo. Bueno, pues está muy bien también empezar el programa para que la gente conozca un poco más también tus orígenes, cómo has llegado a tu situación actual dedicándote profesionalmente al periodismo deportivo, como tú bien has dicho, sin ser licenciado en periodista, un poco de rebote, pero bueno, un poco la vida te dio también esa oportunidad de explotar tu talento como narrador y nada, pues un poco también para dedicar esta primera parte del programa a tu faceta más personal y profesional de cómo has llegado a tu situación actual. Carlos, tú le querías preguntar también cosas de Mr. Underdog, ¿no?
Sí, Mr. Underdog, que es un proyecto que arrancó en 2020, que yo lo seguí desde el principio y de hecho yo conocía a Borja de antes y cuando lo vi de repente, hace poco que empezó a colaborar con ellos, yo dije, mira, ahí está Borja. Y Mr. Underdog al final es un programa que se centra mucho también en el análisis, supongo que cómo está siendo tu experiencia y un poco también pues pasar de radio a un formato más nuevo como es YouTube, ¿no? Bueno, yo soy un antiguo y yo ahora que me estoy metiendo un poco en estos mundos de Twitch, porque también hacemos Camina al Cielo, que bueno, con fondo segunda, que se emite en marca, luego de madrugada, etcétera. Pues para mí ha sido poco a poco ir descorchando una botella de algo que yo no estaba a lo mejor del todo cómodo, ¿no? Sí que había trabajado en televisión, cuando estuve narrando, narraba en televisión, yo trabajaba para la Liga Sports, entonces algunos deportes pues tenía que estar yo con el micrófono o de reportero o narrando directamente. Entonces, sí que es verdad que cuando surge la oportunidad, joder, al principio es como que no te lo crees en el sentido de una confianza muy, muy grande la que deposita en mi Fran, ¿no? Porque al final solo hay que ver el listado de personas que trabajan en Underdog. Pero es que encima esto es un programa de una herencia de un tipo enorme como Miguel Quintana, más Adri Blanco, De Llano, Yogo y todos los que están ahora todavía, pues tenemos ahí a Román, a Ana Veira, a Fer Evangelio, a Cristina Bea, es que no me quiero dejar a nadie, es que son muchísimas, a José David Palacio, entonces claro, y que me perdone porque hay muchos más, pero es para no enrollarme. José Manuel, tú querías preguntar también sobre un poco la radio tradicional, las nuevas plataformas, ¿no? Sí, a ver, tú que estás combinando ahora mismo, ¿no? Un poco lo que es la radio y también las nuevas plataformas, como en el caso de Mr. Underdog, como bien has dicho. No sé tú cómo ves ahí un poco qué diferencias hay entre los medios tradicionales, entre eso, entre YouTube, entre Twitch y estos formatos nuevos, ¿no? Bueno, yo creo que es algo generacional y es complicado de entender para muchos y yo me incluyo. Yo tengo que reconocer, y esto es verídico, que cuando empezó todo el boom de YouTube y la gente empezaron los primeros YouTubers y tal, eh, yo era muy reticente a todo lo que era un YouTuber. Yo era una persona y no hacía periodismo, hablo de YouTubers, de los que hacían el Rubius y todos estos chavales que hacían ese tipo de cosas, yo no lo entendía. Entonces, y ese era el problema, que yo no lo entendía. Yo creía tener la verdad absoluta de que como a mí no me gustaba, eso no estaba bien. Y no es verdad. El paso de los años, luego ya empezó la gente pues, a hacer los programas de fútbol, algunos empezaron a hacer periodismo, empezaron a hacer cositas en YouTube. Y yo personalmente hubo un día en el que ya cuando empezaron el resto de plataformas también a aparecer y a expandirse, dije, joder, digo, a lo mejor si voy en la carretera, veo un coche que viene en dirección contraria, pues ese tío está un poco colgado, ¿no? Pero si veo dos, veo tres, veo 10, veo 20, a lo mejor el que voy en contraria soy yo. Claro. Entonces mi mente se empezó a abrir y yo creo que es un tema generacional. Yo creo que al final, yo soy del año 86, ¿vale? Yo nací en el año 86, y entonces mi generación ha tenido una transición tecnológica muy grande, porque nosotros hemos pasado a vivir la llegada del Internet, ¿no? Es decir, ya no solo el ordenador, sino el Internet, los móviles, las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas, es decir, hemos crecido en esa evolución constante, ¿no? Pero ¿qué pasa? La generación joven que venís ahora y que sois chavales que tenéis otro tipo de riqueza cultural, conocéis otras cosas mucho mejores que nosotros, pues claro, nosotros como hemos vivido todo el proceso desde muy atrás de lo que es el tema tecnológico, pues nos sentíamos a lo mejor que nosotros ya lo habíamos visto todo, ¿no? Y ya Ujú. sabíamos, porque claro, tú no conociste el internet y no conociste el router. Y yo cuando empezaba así me daba cuenta que decía, joder, si es que soy como mi abuelo. Soy como mi abuelo cuando me decía, pues tú no has ido al campo a recoger limones. Y yo digo, coño, al final me he transformado en lo que yo no quería ser, ¿no? Y entonces desde ese día abrí un poco mi mente y dije, a lo mejor lo que tengo que valorar realmente es el talento de la gente que es capaz de congregar a muchas personas que la vean simplemente haciendo lo que sea y no tanto el cómo. Yo creo que mi problema era no entender el cómo. ¿Por qué? Porque era nuevo. Cuando es nuevo, y insisto, nuevas generaciones, otro tipo de gustos musicales, generales, etcétera, pues muchas veces a la gente le cuesta entenderlo. Yo creo que la radio generacional, o la radio, digamos, como la conocemos, ¿no? La radio del coche, la radio de casa, ¿no? O algunos que todavía tienen en su casa las típicas radios de toda la vida,
pues a mí me parece que tiene un encanto especial, ¿no? Y esa voz del locutor profundo que te embriaga y que te lleva, y pues a mí me gusta, pero también hay que saber convivir pues con una nueva generación de gente pues mucho más joven, más enérgica, que plantea las cosas de otro estilo, de otra manera, desde un punto de vista también para otro público, que yo creo que eso también es Sí. necesario, y gente como Ciro López y gente más veterana que se están realmente modernizando en este tipo de tecnologías. Yo les admiro mucho porque de verdad no es nada fácil y lo están llevando, y hablo del caso de Siro porque es muy evidente, de una manera magnífica. Borja, además en tu caso particular, que compaginas lo que viene a ser tu colaboración en un medio convencional como Radio Marca y luego también en Mr. Underdog, en un nuevo formato como YouTube, pues un poco se refleja todo esto que estás contando, que los dos tipos de formatos, el convencional y el moderno, pueden convivir también. Probablemente haya públicos distintos que consuman cada medio, hay gente que consume los dos, en mi caso yo, por ejemplo, también escucho muchísimo la radio, además de consumir canales de YouTube y de Twitch, entonces al final yo creo que todo puede convivir, ¿no? Creo que es un error y además creo que es algo hasta a veces un poco impostado por moda y por, digamos, likes y por muchas cosas, el decir estoy en contra de lo convencional y estoy en contra de lo moderno. Yo creo que al final es absurdo, es una convivencia necesaria, tú puedes elegir y no hay que estar en contra, lo que hay que hacer es aprender. Y creo que este mundial, todo el tema de Luis Enrique, Twitch, etcétera, nos tiene que ayudar para entender que una cosa es el periodismo y otra cosa es el Twitch. ¿Tú puedes Mm. hacer Twitch? ¿Tú puedes hacer periodismo en Twitch? Sí, puedes. Pero a lo mejor no es la base para la que hacer Twitch. Tú prefieres hacer entretenimiento. Hay canales que sí, que quieren hacer periodismo, etcétera. Pero yo me refiero, la gente joven pues hace sus canales de videojuegos, hacen sus canales de entretenimiento de lo que sea, y hay gente que habla de fútbol, pero sin querer hacer preguntas periodísticas. A lo mejor le apetece preguntar al protagonista qué cenó ayer. Que a ti te da exactamente igual si eres seguidor del Betis, si estás hablando con Joaquín, te da exactamente igual que cenó ayer Joaquín. Pero al tío que está en Twitch le interesa. Y a lo mejor Joaquín te coge y te dice que se cenó una empanada y te cuenta un chiste. Y luego todo Claro. eso sale en todas las redes. Es que mira, el chiste de Joaquín de la empanada. Pues lo ha sacado el chico de Twitch, no lo ha sacado un periodista que le ha preguntado qué opina del partido de Europa League porque Pellegrini cambió el sistema y al final al equipo le empataron. Bueno, pues eso le interesa a una parte y a otra parte pues le interesa otra cosa. Hablando del Mundial, Borja, que se acaba de celebrar precisamente ahora, el pasado mes de enero, ¿cómo fue tu experiencia comentando el Mundial en noviembre? Porque también vimos que lo hiciste con Mr. Underdog y en Radio Marca. Y con Irati, sí, con Irati en Twitch. Exacto. También, ¿cómo calificas el papel de España en Qatar y cómo ves el futuro de la selección? Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia y cómo calificas el papel de la selección? Bueno, mi experiencia fue muy emocionante porque era mi primer mundial con medios de comunicación. Entonces, para mí era muy especial. Agradecer a Irati Prat la confianza para estar con él en Twitch. Estuve en muchos partidos, además, hicimos muchísimos partidos. Y luego, evidentemente, a Mr. Underdog, que confió en mí también para hacerlo con ellos. Pues muy especial, ya te digo, a nivel profesional muchísimo, ¿no? Porque al final los partidos los iba a ver igual en casa, pero lo disfruté con buena gente, buenas personas que te hacían muy cómodo el trabajar y bueno, pues compartiendo también un poco las sensaciones con todo el mundo. En cuanto a qué ha hecho España, bueno, pues yo voy a ser un poco el que va contra corriente. Para mí España ha hecho un mal mundial y es así, pero siempre puntualizo cosas. Es decir, el mundial es un torneo maravilloso en el que por 1 milímetro o 2 milímetros haces un gran campeonato o un mal campeonato. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un torneo de que tienes muy poco margen de error. Entonces, en Claro. un torneo de poco margen de error, tú puedes hacer un partido como el de España del primer día, que parece que se ha infravalorado porque era Costa Rica, pero luego vimos a Costa Rica ponerse las complicadas a Alemania y ya todo el mundo dijo, "Oh, a lo mejor no eran tan malos". Luego con Alemania creo que España hace un tramo muy bueno de partido y luego al final pues acaba Alemania apretando por la necesidad, por la exigencia y acaba empatando. Y luego contra Japón pues España pues, quizás salió algo relajada también un poco porque se veía ya clasificada y eso fue lo que le condena. Pero al final la selección, desde mi punto de vista, que mejor le juega a Marruecos es España. Y Eh, ahora le diréis todos, pero si es que España tuvo la posesión y no tiraba a puerta y tal, que Marruecos solo le hace contras a España ya al final, cuando España ya está volcadísima porque ve que se queda fuera, pero es que Marruecos no pasaba del centro del campo. Una selección que a Francia le pudo hacer varios goles, que a Portugal la pudo hacer varios goles. Tiene una selección que hizo un gran campeonato, que se basaba en su solidez defensiva y en salir al espacio con gente como Silles, como Bufal, como Nesiri, que eran futbolistas que ahí te pueden hacer mucho daño, pero la realidad es que España lo contuvo perfectamente. Se puede discutir que España no tenía un plan B, y ese es mi pero que yo le pongo a Luis Enrique.
Pero es que España no tenía el plan B para una selección como Marruecos, se te encierra, ya no te vale el tener posesiones, falsos nueves, y tienes que empezar a jugar algo más con la posibilidad de un delantero que fije y tú no tienes ese perfil porque no lo has querido llevar. Eso es lo que yo le penalizo a Luis Enrique. Pero para mí el planteamiento con Marruecos es bueno. Es decir, Luis Enrique no tenía interés de que el partido fuera como el de Costa Rica o el de Alemania, que España tuvo ocasiones. O sea, España quería tener ocasiones, pero mediante el entendimiento de la madurez de un equipo que se te está plantando con 11 tipos en la frontal del área, que es muy jodido que lo hagas. Y aún así, hay un palo de Sarabia, que si en vez de dar al palo y ir fuera, da el Claro. palo, se mete dentro, España se clasifica y seguramente la perspectiva, la visión y lo que ha pasado a posteriori, pues hubiera sido distinto. Por eso digo que es un suspenso, porque España no puede caer con Marruecos en un mundial, pero la realidad es que creo que no fue tan malo el mundial a nivel sensaciones, desde mi punto de vista, como lo que nos pareció, por eso, porque nos quedamos que se juntó justo el mal partido ese de Japón, que nos dejó el cuerpo medio raro, con lo de Marruecos. Pero para mí fue la selección que mejor jugó. Y en cuanto al futuro de la selección, bueno, yo creo que la federación ha elegido la. Y además creo que lo dije yo en Mr. Underdog en el Mundial, cuando hablábamos de posibles sustitutos, hablé yo de Luis de la Fuente como algo, digamos, para el sorpaso más lógico por la federación, de no tener que tomar una decisión a lo mejor muy radical en cuanto a cambios de estilo. Pues hablaba de Marcelino, se hablaba de muchos entrenadores de un perfil distinto. Y entonces, bueno, pues Luis de la Fuente tenía cierta lógica respecto al criterio deportivo. Creo que también es un empleado muy fiel a la federación y eso siempre ayuda, Mm. ¿no? Alguien que está dentro de la federación y que conoce bien la federación y que Rubiales tiene mucha confianza en él. Y bueno, pues toda la suerte del mundo para Luis, porque si a Luis le va bien, nos va bien a todos. Vamos a hablar un poco de la actualidad de la liga y vamos a empezar hablando de tu equipo, el Atlético de Madrid, que está atravesando una temporada bastante convulsa. Entonces queríamos saber un poco tu opinión general de, en primera instancia y lo más importante para la viabilidad a corto plazo económica y deportiva del Atlético de Madrid, si tú le ves capacitado ahora mismo al equipo para quedar entre los 4 primeros. A ver, yo tengo una cosa, yo soy del Atlético de Madrid, pero creo que con el paso de los años he conseguido algo muy complicado y muy difícil, ¿no? Porque al final el seguidor del Atlético de Madrid, vosotros sois hinchas de vuestros equipos, separar el hincha del análisis es muy difícil. Es muy difícil muchas veces. Sí que es cierto que creo que nos hemos excedido en normalizar que el hincha haga un análisis. No, hay que saber separar. Evidentemente, puede en algún momento, en alguna opinión concreta, que tu objetividad se vea mermada porque tu inconsciencia de ser seguidor te juegue una mala pasada. Pues eso puede ser, pero por algo puntual, pero no puede ser la norma. Yo creo que una de las grandes virtudes de ver mucho fútbol, Liga Smartbank en los últimos años muchísimo, fútbol extranjero, el resto de partidos de la liga, es que al final ver tanto fútbol te hace separarte un poco del hincha y analizar mucho más. Cuando empiezas a analizar mucho más, joder, yo me jode, típico, perdón, si pierde la Leti, o sea, yo lo paso mal, o sea, yo soy de los que no ceno, para que la gente se haga una idea. Pero sí es verdad que cuando me siento a hablar del Atleti, intento separar Claro. lo que es lo que yo pienso que mi club, o el club no es mío, pero el del que yo soy seguidor hace bien y lo que hace mal. Y eso no es tan fácil, es muy difícil. Ahora mismo parece que lo normal es que esto sean trincheras. Si yo soy del Real Madrid, el Real Madrid lo hace todo bien, no hace nada mal. Y si hace algo mal, es que tú lo has hecho antes. Y el Barcelona igual, y el Atleti igual, y el Betis y el Villarreal, el que sea. Y yo eso no lo concibo. Entonces, yo para mí el Atlético de Madrid tiene un problema en los últimos años de gestión deportiva. Y eso es lo principal. Hay que ver varias patas en el banco. No me creo que todo sea culpa de Simeone, ni me creo que todo sea culpa de los jugadores, ni me creo que todo sea culpa de Gilmarín, ni me creo que todo sea culpa de Berta. Yo creo que esto es culpa de todo el mundo. Que hay una realidad y es que el Atlético de Madrid es un club con una deuda impresionante. Y que se ha ido vaciando en cuanto a deuda, ha ido reduciendo el nivel de deuda, pues porque evidentemente deportivamente le han ido bien las cosas y ha efectuado grandes traspasos que han podido ir aligerando ese problema. Pero la realidad es que es un club preparado para gestionar y ganar dinero. Eso es lo principal y eso es lo que el aficionado no entiende. El Club Atlético de Madrid es una sociedad anónima deportiva, gestionada por Enrique Cerezo y Gilmarín. Dueños del club, de la manera que sea, dueños del club. Y esa es la realidad. ¿Le gusta a la gente o no le guste? A mí, pues me hubiera gustado que las cosas hubieran sido de otra manera, pero ya no se puede cambiar. Ahora a futuro, el club se venderá y veremos quién lo coge. Pero la gente tiene lo primero que entender que esto es una sociedad anónima deportiva y el aficionado, por mucho que nos digan, no se le escucha. Y no se le escucha
Porque no interesa. Porque para cambiarte, por ejemplo, el escudo, no se consulta a nadie. Porque lo del estadio fue un golpe durísimo para la gente y seguramente si eso hubiera ido a algún tipo de consenso de voto, pues hubiera habido muchas discrepancias. Entonces, eso es lo primero que hay que saber distinguir. Entonces, para cuando tú tienes un club en el cual tu mayor objetivo es generar dinero, para paliar deuda, para lo que sea, evidentemente eso se va a mermar en donde la plantilla. Porque tú entonces ¿de qué vives? Vives de comprar por un precio inferior a lo que vas a vender. Por lo tanto, lo que compres normalmente son futbolistas que todavía no son mega cracks. Si no son mega cracks, nunca vas a poder competir ante el Real Madrid y Barcelona, que sí tienen posibilidad de fichar esos mega cracks. ¿Cuál es la virtud que ha tenido Simeone? Coger futbolistas nivel medio y hacerlos competir como cracks sin serlo. Y conseguir, en algún caso, para mí el principal es el de Griezmann, de un buen futbolista hacerlo un crack. Pero en ese paso también ha habido muchos futbolistas que Simeone, teniendo esos jugadores mucho talento, no ha sabido llevarlos a ese camino. Entonces, Simeone se le puede penalizar sus decisiones tácticas a veces, sus decisiones deportivas con algunos jugadores, pero no se le puede echar el 100% de la culpa. Entonces, el Atlético de Madrid tiene un problema de planificación. ¿Por qué? Porque tú ganas la Liga y yo creo que es de las primeras temporadas que el Atlético de Madrid no se desmorona. Porque el Atlético de Madrid, si recordáis, año 2014 gana la Liga, de los Diego Costa, Felipe y compañía, y hay una limpia impresionante de jugadores. Y el equipo se merma. El equipo se merma. Este año último que gana la Liga en Valladolid, el Atlético de Madrid ficha de Paul. Bueno, ficha a dos, tres futbolistas que mejoran lo que ya había y no hay ninguna baja especialmente importante. Pero luego se va a Trippier en enero. Y para sustituir al que ha sido tu mejor lateral derecho en muchísimos años, que ahora lateral impresionante en Premier League a un nivel tremendo en Newcastle, fichas a Daniel Vaz. Con todos mis respetos a Daniel Vaz, que me parece un gran futbolista, pero no para ser el lateral derecho del Atlético de Madrid. Para tener un rol en el centro del campo, como jugador revulsivo por su polivalencia, etcétera, es un jugador interesante, porque es un jugador que ha dado un gran rendimiento en Celta y en Valencia. Pero no era lo que se necesitaba. Pero es que lo peor de eso es que esto te provoca que Llorente, que de repente has descubierto que su posición es interior derecha para romper por líneas exteriores, le acabas bajando de carrilero, donde ya no hay sorpresa, donde él entonces ya no puede vivir con la posibilidad de entrar de dentro hacia afuera o de romper para golpear en diagonal, a estar en su carril y en su carril y en su carril y en su carril. Sí, mucha potencia, mucha fuerza, pero no hay sorpresa y no hay gol. Entonces, limitas dos posiciones. La de lateral derecho, porque has perdido a un jugador que generaba como era Kieran Trippier, y la de tu interior derecho, que era un tipo que te hacía 10 o 12 goles por temporada. Eso es solo el Atlético de Madrid en un movimiento. Entonces, pero es que al año siguiente no lo mejora. Seguimos igual. Ahora, Nahuel Molina, el jugador que ocupa el carril derecho, pues es un jugador que a mí me gusta. Y tengo que reconocer que a mí en Udinese me gustaba mucho. Creo que en los últimos partidos está haciéndolo bien. Pero creo que como se lesione Nahuel Molina, el Atleti vuelve a estar en las mismas. Va a tener que jugar Llorente o veremos lo que se inventa Simeone. Sergio Díaz, hay un chico que se llama Sergio en el filial, que es buen futbolista, pero la realidad es que el Atlético de Madrid no tiene ni lateral derecho suplente, ni tiene centrales, ni tiene un medio centro de nivel desde Thiago, porque Thiago era un centrocampista, hablo de centrocampista, completo. Desde Thiago no tiene un centrocampista así, y luego no tiene un 9. Tiene a Morata, que yo siempre he dicho que es un muy buen delantero para ser suplente de un equipo grande o titular de un equipo medio alto. Ejemplo, para mí Morata es un muy buen suplente para el Real Madrid, para Barcelona y para un Atlético de Madrid, si queremos ver al Atlético de Madrid donde se merece y donde debe de estar, y ser el delantero titular, con todos mis respetos, pues por ejemplo del Sevilla o del Betis. Pues ahí Morata me cuadra perfectamente como buque insignia de un proyecto. El Atlético de Madrid pues puede jugar 20 partidos por temporada de titular, perfecto, pero creo que si tú quieres un salto de calidad para ganar una liga, pues tuviste que hacer lo que tuviste que hacer, que fue ceder a Morata precisamente para traerte a Luis Suárez y que te haga 25 goles por temporada. Borja, yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis que estás haciendo de la plantilla del Atlético de Madrid, y es que además yo sobre todo estoy viendo que esta temporada, yo personalmente, y es un poco también lo que te quería preguntar a ti, yo por primera vez tengo dudas de que el Atlético vaya a quedar entre los 4 primeros, porque la Real Sociedad, que luego hablaremos de él, está muy fuerte, y luego por ejemplo equipos como Villarreal y Betis, sobre todo esos dos, yo creo que le van a apretar muchísimo al Atlético de Madrid. Sí que es cierto que es la primera temporada prácticamente en una década del Cholo Simeone en la que el Atlético no va a tener segunda fase de competición europea, ya sea Europa League o Champions League, entonces un poco el Atlético puede jugar con esa ventaja en que a priori
de febrero a junio va a tener un partido por semana, mientras que el resto de sus rivales directos se desgasten los jueves, además, porque encima son rivales que juegan los jueves. Pero yo creo que la plantilla del Atlético de Madrid está mal construida, está construida en torno a un equipo para quedar tercero o cuarto, y creo que el Atlético va a sufrir. Y es precisamente un poco eso lo que tú comentabas. El Atlético, la primera vez que gana la Liga, la primera temporada de Simeone, es lo que tú has dicho. El equipo se mermó muchísimo la siguiente temporada. Cuando ganó en Valladolid esta última temporada, se reforzó, porque en ese momento De Paul era un refuerzo y no un estorbo. Se reforzó con Griezmann, que Griezmann hizo una temporada muy mala, y el Atlético se supone que tuvo una plantilla incluso mejor que con la que ganó la Liga. Y el equipo al final se acabó desmoronando, y el año pasado quedó tercero y muy lejos del título de Liga. Y este año apunta que también va a ir en la misma línea. Entonces yo no sé si tú crees que el Atlético o tienes confianza o tienes dudas. Eso es todo lo que quiero saber, si tienes confianza o tienes dudas en que vaya a quedar entre los 4 primeros, porque también esto va de la mano en lo que pueda luego gestionar el club. El club vemos constantemente todas las temporadas que depende de entrar en Champions a nivel económico. Entonces, volviendo ahora a la plantilla esta temporada, me pregunta si puede entrar en Champions. Por poder puede, y creo que el Atlético de Madrid, el tema de no jugar entre semana como bien apuntas Europa, debe de ser algo diferencial respecto a Real Sociedad, Villarreal, Betis, que son equipos que sí lo van a hacer, y que hasta que, ojalá que lleguen lo más lejos posible, porque el fútbol español lo necesita, pero hasta que pudieran caer eliminados, esos meses son los que tú tienes que ganar la competencia, porque luego estás fastidiado. Yo, Memphis Depay, que me parece un buen futbolista, no me parece el 9 que necesitaba el Atleti. Vuelvo a lo mismo, el Atleti tiene mucho segundo punta, Depay, Griezmann, Correa, y solo un 9 que es Morata. Entonces yo, que Simeone es capaz de convertir a Depay en un 9, bueno, ojalá, eso será bueno, pero eso es inventarse como a Reinildo de tercer central, es un invento. O sea, a ti ¿no? Depay no te ilusiona. A mí Depay me parece una oportunidad de mercado buena del Atlético de Madrid, es decir, un jugador que ficha muy barato, con un valor mucho mayor y con un futbolista de mucha calidad que te puedes atascar partidos, pero no creo que era la pieza que más necesitaba el Atleti. Ahora bien, como oportunidad de mercado, a lo mejor yo siendo director deportivo lo ficho, porque es un jugador que le interesa venir a mi club, y no siempre todos quieren venir al Atlético de Madrid. No nos engañemos, ahora mismo hay clubes más apetitosos por economía y por muchas cosas. Entonces, bueno, pues Depay quiere venir, oportunidad de mercado, yo a lo mejor lo ficho como oportunidad de mercado. Como necesidad, no. ¿Va a mejorar lo que hay? Sí, porque se te ha ido Joao Félix. No es muy difícil. Y ya enlazo. Ahora mismo, ¿eh? Claro, entonces ya enlazo con Joao. Yo soy muy de Joao Félix, porque yo soy de los que creen los jugadores de talento. Yo le puedo poner debe a Joao Félix, y se lo voy a poner, en que creo que es un futbolista que, no sé cómo decirlo, le ha faltado quizás más punto de paciencia del que ha tenido, que creo que ha tenido bastante, también os lo digo. Creo que él era un jugador que Simeone no ha tratado igual que a otros. Es decir, Joao Félix juega 2 partidos seguidos, el primer partido que no marca, se va fuera. Otros, sin embargo, no pasa nada. Si se tiran 5, 6 o 7 partidos, pues bueno, a un nivel bastante bajo. ¿Por qué? Porque Cholo considera que esos jugadores que están a un nivel bajo, pero los pone, son de los suyos, porque ya lo han demostrado, porque ya son futbolistas que tienen cierto peso en el equipo, etcétera. Joao, quizás Simeone por calidad, quería una exigencia mucho mayor de futbolista que siempre sea vital en los partidos. No es fácil en el modo de jugar del Atlético de Madrid que un chico como Joao Félix, o como el que quieras ponerme, sea definitorio en todos los partidos. Entonces, Joao no es un 9, por lo tanto Joao te puede hacer goles, pero no puede ser Luis Suárez. Joao Félix es el que le da balones a Luis Suárez, y claro, luego te mete unos cuantos goles porque es muy bueno. Entonces yo creo que había una exigencia de que Joao Félix fuese un tío de 40 goles por temporada, y Joao Félix no es 40 goles por temporada. Pero sí es verdad que tiene que ser un tío mucho más influyente en los partidos, como a veces cuando el Atlético tenía más balón, no lo era, porque se desesperaba, porque muchas veces el exceso de querer hacer cosas le hacía tomar malas decisiones. Pero yo sí que en el caso de Joao Félix, si ponemos una balanza de culpable, para mí, primero Simeone. Yo creo que ahí tienes un tío de mucho talento, y por que personalmente no habéis sido capaces de coordinaros, porque no te encaja en tu manera de ver el fútbol, porque el motivo que sea no le ha sacado más rendimiento a un jugador que creo que había mucho más. También te digo una cosa, el club, lo de los 120 millones, yo esto siempre lo digo porque no es lo mismo. Entonces el Atlético paga 120 millones porque ese año le ingresa casi 200. Cuidado con esto. Que se habla, es que el Atleti fue por Joao Félix. Ya nos ha fastidiado. Es que la grada se te va a Griezmann, se te van varios futbolistas, recaudas 200 kilos, como no te hagas a un crack, la gente te come. Y el Barça fue por Coutinho cuando salió Neymar. El Barça se gastó 160 millones
que se dice pronto. Cuidado, Coutinho, Dembélé. Cuidado. O sea, casi nada. Pero lo hizo porque había vendido a Neymar 200 kilos y decía, oye, aquí hay que fichar algo porque si no la gente nos come. Te come, Entonces, la necesidad, y también tengo una cosa, si tú eres un club y más el Benfica, que sabes que el que viene Exacto. ahora mismo tiene mucha pasta porque la ha recibido, pues tú no le pides 50 en el P60. Yo voy a pedir lo que a mí me dé la gana. Tú, como tienes pasta, veremos a dónde me pagas. Eso es como siempre. Entonces, creo que el error es como. Da la sensación cuando oyes hablar a la gente que es que el Atleti tiene tanto dinero que ha cogido y ha dicho, voy a pagar 120 por Joao Félix. Estoy de acuerdo en que a lo mejor la gente puede decir, bueno, pero hubieras pagado 50 por Vlahovic, por ejemplo, cero, y no te gastas 120. Bueno, pues sí, eso es verdad. Pero insisto, que ha comprado porque previamente han hecho ventas y se han quedado en el club con beneficio de esas ventas y aún así se ha podido gastar ese dinero en Joao Félix. Borja, ¿tú crees que se está acabando la era del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid? Mira, lo de las etapas, los ciclos, es muy complicado. Es muy complicado porque también depende de la confianza que tenga el club en ti. Sí que es cierto, o por lo menos la sensación que yo tengo desde hace mucho tiempo, es que ese vínculo jugador-entrenador no es tan fuerte como antes. ¿Y a qué me refiero? A que da la sensación, que por eso también creo que Simeone ha confiado mucho en futbolistas que a lo mejor no estaban tan bien, pero que sabe que son muy de su cuerda, de que tú el equipo te transmitía algo. Te podía gustar más o menos la manera de jugar del Atlético de Madrid de Simeone. Para gustos los colores. Pero el equipo te transmitía la idea del entrenador, la ejecutaban. Más allá de que el estilo, insisto, a unos les guste y a otros no. La sensación que lleva mucho tiempo ya dando el Atlético de Madrid es que es un equipo indolente. Es un equipo sin alma. Un equipo que sale, tienes un chispazo de Griezmann, uno de Joao Félix, uno de Correa, que es un jugador siempre eléctrico y alguna jugada de repente te genera, Llorente un día que aparece, pero no es la sensación de equipo firme que te daba la sensación siempre de jugar 4 días contra el Atlético de Madrid y no le metes un gol. Claro. Y él te va a llegar una y te la va a cascar. No, ahora eso ya no pasa, es un equipo débil, mentalmente frágil, con errores impropios de un equipo de Simeone. Entonces, esos son muchos factores y uno de ellos, yo entiendo que el mensaje del entrenador ya no es igual y por eso el entrenador, si quiere continuar, estoy seguro de que habrá hablado con la directiva y le habrá dicho que hay que hacer una limpia de 6 o 7 8 jugadores y traer sangre nueva, mensaje nuevo. ¿Por qué? Cuando tú limpias 6 7 8 futbolistas de un equipo, vienen 6 o 7 8 futbolistas nuevos. Esos 7 8 futbolistas nuevos, tu mensaje como entrenador no lo tienen. Por lo tanto, lo que tú les dices, van como motos. Que van a creer en tu mensaje, porque eres Diego Pablo Simeone, que ha ganado muchos títulos y eres uno de los entrenadores más reconocidos del mundo. Claro, el tío que lleva 15 temporadas en el Atleti ya sabe lo que va a decir Simeone todos los días. Pero sin embargo, si ese tío que se te está relajando, un central, le traes un central que viene a competirle a ser titular, crea uno en el mensaje o aprieta el culo, como se dice vulgarmente, o le come el nuevo. Entonces obligas al que ya tu mensaje no le cala a que espabile o si no, banquillo. Y por eso creo que Simeone, su etapa, para mí sí. Para mí creo que es una etapa ya en clara etapa final, valga la redundancia. Pero sí que es verdad que si el club confía en él y le dicen, oye, 7-8 tíos van fuera, vamos a tener 7-8 tíos nuevos, pues conociendo a Simeone, ese proyecto a lo mejor le puede ilusionar y puede volver a reenganchar a la gente. ¿Qué crees que va a hacer el club con Simeone? Yo creo que el club no es capaz de decirle a Simeone que se marche. Simeone se irá cuando él considere. Creo que Gilmarín y Cerezo jamás, por muchas informaciones que hayan dado por ahí, historias, creo que jamás se atreverían a entrar al despacho de Simeone y decirle, oye, vete, que no te queremos. Más que nada, porque si no fuera por Simeone, este equipo no sé dónde estaría a día de hoy. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Porque, ¿sabes? Es que no hay más que ver los números. Simeone cogió a un equipo rozando el descenso y le ha hecho ganar liga. Eliminado por el Albacete en Copa del Rey. Correcto. El Albacete en aquel entonces estaba en segunda B. Sí, Pero es que le eliminaron a doble partido, jugando en el Vicente Calderón. Cuidado, que es que no fue la típica eliminatoria de estas que tenemos ahora, un partido, oye, que tienes un mal día, te vas al campo del Arenteiro, campo que no se puede jugar, que es una trampa mortal y te eliminan. Bueno, pues oye, no puedes caer contra un equipo de inferior categoría, pero a un partido, pues oye, un milagro de estos puede pasar. No, el Albacete a doble partido eliminado al Atlético de Madrid. Y efectivamente cerca del descenso y con unas sensaciones muy malas, muy parecidas a las del año del descenso. Evidentemente no era la situación de club igual, porque el club que decir estaba intervenido judicialmente, pero la verdad que con Manzano las cosas iban mal y ese mismo equipo
acaba jugándose la plaza de Champions en la última jornada con el Málaga y encima gana la Europa League. Correcto. Sí, o sea que yo creo que el Cholo Simeone ha puesto el listón demasiado alto como para que venga alguien y le iguale. Y más con la plantilla que tiene ahora el Atlético. O sea que el Cholo, si no me equivoco, tiene contrato en vigor hasta 2024, como mínimo lo cumplirá. Y yo creo, sí, yo estoy de acuerdo contigo, que lo más normal es que el Cholo Simeone se vaya cuando él quiera, mucho más que el propio club le pida que se vaya. Sí, sí, Y sí. se lo ha ganado, ¿eh? También Hombre, digo una claro. cosa, independientemente de que a la gente le guste más o menos el estilo de Simeone, por mucho que queramos, por mucho que digamos, es que el Atleti tiene que ganar la Liga, es que el Atleti... La realidad es que el Atlético de Madrid, sus refuerzos, digamos, más importantes son descartes del Barcelona y del Real Madrid Sí. en los últimos años. Es decir, jugadores que no les vale ya al que no les valen al Barcelona y Los al Real Madrid. temporadas que gana el Atlético son con Villa y Suárez, que vienen del Barça. Claro, pero escúchame, porque Simeone para eso es buenísimo y trae a dos tipos con hambre que vienen dolidos porque les han echado y no hay nada peor que un jugador veterano que le toques el ego de decirle tú ya no vales para jugar al fútbol. Y tíos con hambre como Villa y tíos con hambre como Luis Suárez, el Simeone tenía claro que por lo menos una temporada iban a dar, vamos, de sobra. Entonces, claro, pero tú al final, Llorente es un descarte del Real Madrid, si al final tus futbolistas de payo ahora es un descarte del Barcelona, Reguilón. Reguilón que encima viene dado de vueltas de varios sitios. Es decir, la realidad es que este es el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid no tiene la capacidad de coger y Barcelona de ir al Bayern Múnich y decirle, oye, Lewandowski, que voy a por ti. O el Real Madrid en su momento, cuando quería Benzema, iba y lo traía. Y quería Kroos, iba y lo traía. Y eso el Atlético de Madrid no lo puede hacer. Solo puede hacer con Joao Félix y fue porque vendió a Griezmann ese mismo verano. Insisto, y porque seguramente nadie quería a Joao Félix por esas cifras. Entonces, Jorge Méndez, que tiene mucha vinculación con el Atlético de Madrid, pues seguramente colaboró en que todo llegara a buen puerto y es normal, representante y es lógico. Pero creo que era el club que más podía darle titularidad o aparentemente titularidad a Joao Félix, porque si Joao Félix iba al Madrid, al Barça, etcétera, no iba a ser titular. Carlos, vámonos a la pelea por el título de Liga este año. Sí, este año parece que va a haber más peleas, más que el año pasado por lo menos. El Madrid, que ha bajado un poco el nivel o ahora está un poco a ver si sube después del Mundial, que ha tenido un pequeño bajón, y el Barça, que parece que está aprovechando una buena racha para colocarse líder, pero de cerca está el Madrid. ¿Quién es tu favorito para ganar esta liga? Mira, yo me suelo mojar, tengo que reconocer que me suelo mojar y creo que va a ser el Barcelona. Esto luego en junio, cuando la gane el Madrid, me sacáis, ¿vale? Y me hacéis un meme y decís, Borja Aranda dijo que y el Barcelona. No, pero me voy a explicar. Creo que el Real Madrid va a competir hasta el final. El Real Madrid tiene un punto competitivo y sabemos todos estos años en Champions sobre todo, que al final es un equipo que no necesariamente tiene que jugar bien y ganar. ¿Vale? Es decir, hay equipos que parece que bailado, juegan bien o no ganan, ¿no? ¿Por qué creo que el Barcelona puede ser campeón? Porque creo que el Barcelona está empezando a hacer eso. Correcto. El Barcelona está empezando a no tener que hacer partidos redondos en su plan de juego para ganar. Y por eso, creo que también por la plantilla que han hecho este año, creo que este año puede ser otra vez el momento en el que el Barcelona coja el testigo y sea campeón. Creo que el Barcelona está siendo inteligente, sorprendentemente inteligente, y me explico. Porque ellos tienen a Xavi como, digamos, icono del modelo, ¿no? De la idea de juego del Barça, de todo lo que es un poco la filosofía que se tiene en este club. Pero Xavi, que creo que el año pasado le sirvió como una mili muy importante, que no es lo mismo entrenar al Barcelona que verlo desde la perspectiva de jugador o de los años que has estado en la casa, no es lo mismo. Creo que Xavi entendió que el equipo no necesitaba, a lo mejor ahora mismo, un plan de juego perfecto. El equipo necesitaba ganar y competir. Entonces ahora Xavi estudia los partidos bastante bien, creo que es algo que ha ido mejorando. Yo le tenía mucha carencia el año pasado en ciertos aspectos y este año le veo competir mucho mejor a través del banquillo, aunque alguna vez pues no esté acertado, como todos. Pero el Barcelona ahora mismo te hace partidos pragmáticos como el del otro día. Vamos, Barcelona gana este fin de semana sin grandes alardes. El Getafe tuvo tramos buenísimos, pero no le hace falta. Tiene a Ter Stegen, que ha vuelto a recuperar su nivel. Tiene a tres centrales que cuando juegan y están en forma, que son Koundé, Araujo y Christensen, puede jugar a campo abierto, puede arriesgar y empujar al rival a campo contrario, y se arriesga porque tiene a Valde, que es un futbolista rapidísimo también por el costado izquierdo. Carlos, vamos a continuar contigo antes de pasar a José Manuel para no mezclar temas, ¿vale?
Dale tú primero, Carlos. Sí, bueno, ¿tu equipo sorpresa este año quién está siendo? Supongo que lo hemos comentado antes, pero bueno, ¿quién está siendo el equipo que más te está gustando este año o que más te ha sorprendido? A ver, claro, es que a mí la Real Sociedad me gusta mucho. Pero es que no es una sorpresa que la Real Sociedad esté compitiendo bien, Bien. porque es un equipo que compite muy bien. Entonces, a mí la Real Ujú. Sociedad, pues me sorprende a lo mejor verle en esas posiciones, ¿no? En tercero, que se puede meter a pelear por la liga, como pincha el Real Madrid y Barça y ellos no El bajen el único pistón. al Barça y el Madrid ahora mismo. Claro. Pero a ver, si yo digo revelación, 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 y ya no lo es tanto, para mí Osasuna. También. Para mí Osasuna, y me explico, porque creo que Yagoba Arrasate a mí me ha ganado. A mí es un entrenador que a mí no me gustaba nada, yo lo tengo que reconocer. Cuando empezó Yagoba a mí no me gustaba nada, pero a mí esta etapa en Osasuna me está enamorando de este entrenador, y lo digo de verdad. Creo que cada vez es mejor, creo que cada temporada coge más registros, creo que cada vez potencia más a sus futbolistas. Osasuna ficha bien, y eso es importante también. Yo creo que el fichaje de Moy es muy importante este año. Luego encima el Jimmy vuelve Aymar. poco a poco a recuperar el nivel. Entonces, claro, estamos con un Osasuna que está casi en Europa League, que compite maravillosamente bien, que va a tener un bajón y es normal porque no es una plantilla para competir a lo mejor por esas posiciones, pero lo hace porque tiene un entrenador que ha conseguido sacar ese rendimiento a los futbolistas. Entonces, para mí, como revelación Osasuna, porque creo que con menos está más arriba que lo que en un principio podríamos pensar. Creo que algo que hizo bien ¿Jugador? Osasuna. ¿Revelación? ¿Qué has dicho tú? ¿Qué dices Di. tú, Carlos? No, Didi. Ah, no, no, que yo por completar con Osasuna, algo que hizo muy bien la directiva de Osasuna fue en aquella tramo de temporada, creo que fue hace dos, que Osasuna iba bastante mal, acumulaba bastantes derrotas. Lo mejor que pudo hacer la directiva es mantener, ¿no?, a Yagoba en esos momentos tan calientes, tan difíciles, que normalmente toman la decisión de cambiar el rumbo del equipo y al final mantener a Yagoba fue la mejor solución, ¿no? Hombre, totalmente. Y además es algo que en España no se da mucho. No, Sí que en Inglaterra, y ojo con lo de Inglaterra, que cada vez menos, ¿eh? Que cada vez hay dueños extranjeros y cada vez en Inglaterra hay menos paciencia. Pero es verdad que en la Premier estábamos mucho más acostumbrados a esos proyectos largos, ¿no? sí. Y a aguantar al entrenador casi hasta límites muy complicados. Aquí en España no, y yo creo que a muchos equipos les ha perjudicado precisamente eso, el no confiar realmente en el cabeza de proyecto y a lo mejor 6 7 8 partidos de liga, no hablo jornada, de liga y decir, te vas fuera que no me vales. Al final eso también como club te deja en mal lugar. Por ejemplo, hay un banquillo, yo hablo del Alavés, por ejemplo. El banquillo del Alavés es un banquillo que yo como entrenador, el día que me llamase el Alavés, vamos, no dormiría por las noches, porque sé que una mínima la racha me puedo ir fuera. Y esta es una, pongo el ejemplo de la vez porque pues, presidente es un presidente, o el del Lugo, son presidentes, no sé qué, es pues, un tipo que también es muy inestable para el tema de entrenadores. Es decir, al final, yo creo que el tema de confiar transmite a los jugadores. Si el ambiente no está roto entre jugadores y entrenador, que eso es muy importante, pues si está roto, ya, entonces da igual que el club haga lo que haga, porque date por fastidiado. Pero si el ambiente con los jugadores no es malo, y los resultados lo son, si el club apoya al entrenador, los jugadores ven la confianza y en este tío hay que creer, porque es en el Claro. que cree el club. Y este tío va a acabar la temporada, entonces muero. En el momento que hay dudas, que va sembrándose que puede entrar, que puede La salir, si el famosa club cama. no... Es que a mí no me gusta, yo no me creo eso de la cama. Yo de verdad, y lo digo completamente en serio, ¿eh? Yo no me creo en lo de la cama. Yo creo que se le llama cama a algo que es psicológico. Ya. Y es muy fácil. Os pongo un ejemplo. Si tú en tu trabajo, ¿vale? Trabajáis en una oficina, tenéis un jefe que no os gusta y que sabéis que se lo van a cargar, pues seguramente no vas a dar todo por él. Cuando él te pide un favor de repente, ahora que es un favor mío que me has estado puteando Ya. 2 meses, si te vas a ir en una semana. Claro, llega el nuevo, hostia, este empleado, macho, de repente está activado, este es la hostia, es que me saca los informes. Claro, porque viene motivado, viene un nuevo jefe, quiero demostrar. Tú es igual. Entrenador que no te ha puesto o que has tenido alguna disputa con él en un entrenamiento o te ha quitado un día y no te ha gustado, pues ya la relación se deteriora, ves que está tomando decisiones, el grupo ya empieza a hablar, es que estamos perdiendo porque no está bien, es que ha tomado una mala decisión, el cambio del otro día, se empieza a crear ese virus en el vestuario y a partir de ahí, claro, ya hay run run de prensa, run run de club de que se lo van a cargar, tú sales a jugar, el jugador no quiere perder, el jugador no sale a perder, pero la motivación no es la misma.
¿Qué pasa? Entrenador nuevo, victoria segura. No siempre se cumple, pero muchas veces sí. ¿Por qué? Porque hay un entrenador y ¿qué os creéis? ¿Que con 2 entrenamientos es Guardiola y ha cambiado No, al equipo? No, lo que ha cambiado es esto, que el suplente que no venía jugando entrena como un animal esa semana porque quiere ganarse el sitio con el nuevo entrenador. Y el que estaba jugando ve que el suplente aprieta y aprieto yo. ¿Por qué? Porque si no me va a comer y este como no nos conoce va a coger al que viene por detrás. claro. Entonces sube la competencia interna, que era lo que hablábamos antes en el Atlético de Madrid, y eso provoca que el rendimiento del campo en competición es mejor. Eh, es que esto es así. Entonces pues la cama para mí es eso, es desmotivación y que al final, pues el equipo se deja llevar. José, vámonos un poco más a la zona baja. Sí, ¿no? Vamos bajando escalones. Y yo, hablábamos antes de hinchas y demás. Yo soy del Cádiz y Borja. Bueno, Entonces, claro, yo ahora mismo estoy en una situación bastante complicada porque entre lo deportivo, la polémica arbitral y la gestión ahora mismo directiva. De hecho, hace escasas horas sacaba un comunicado, una carta abierta Manuel Vizcaíno, un poco ahí aludiendo a la unión de la afición y equipo, que lo que más ha provocado es crispación más que otra cosa. Entonces, yo no sé cómo ves tú ahora mismo la situación del Cádiz. es un equipo que le tengo mucho cariño. Sí, Y además que mi querido Alberto Benítez también sufre mucho por el Cádiz. grande Alberto. Eh, pero lo veo difícil y me explico. Para mí el Cádiz es una de las plantillas más limitadas de primera. Es la que más, 53 No, millones creo que eran. pero bueno, pero eso tampoco lo tengamos muy en cuenta, ¿eh? La del Elche no creo que sea mucho mejor que la del Cádiz, A por ver, ejemplo. Es verdad, la leche sí, es verdad. Por ejemplo. Entonces, claro, estamos hablando de que para mí Valladolid, Cádiz, Elche pueden ser por nivel futbolístico los que más se deban de acercar al descenso. Ahora parece que se han reforzado, el Valladolid ha fichado a Larin, el canadiense. Creo que el Cádiz va a fichar a Escalante, Está ahí si a la no espera de la confirmación, porque con va a Larin fichar a Escalante. parecía que también iba a Cádiz y al final se acabó yendo a Pucela. Han estado con Luis Alberto también, a ver Ujú. si lo traen, que eso me parecería una locura. Si el Cádiz ficha a Luis Alberto, vamos, yo me quedo con ojipláticos y si cierra ese fichaje el Cádiz, porque es un jugador que la gente no es consciente de lo que significa la Lazio y de la importancia que ha tenido en Serie A y que venga un equipo como el Cádiz, vamos, capitán general y una Ya estatua ves. en el nuevo Mirandilla. Pero la realidad es que el Cádiz es un equipo que le falta calidad, que ha aparecido un jugador que yo cuando lo ficharon lo había visto y se lo comenté un día a Benítez, le dije, habéis fichado Campo, me parece buenísimo, y va dando poco a poco, la adaptación europea se está dando y cada día da más. Sí que es verdad que no me dio el rendimiento que yo esperaba un jugador que a mí me encanta y que espero que en segunda lo pueda hacer bien en Liga Smartbank, que es Blanco, que es un jugador que yo cuando el Madrid lo hace debutar en primera a mí me alucina la tranquilidad que tiene para jugar en un equipo como el Real Madrid, dominando el centro del campo de esa manera, con posición de pivote, muy inteligente. Cuando lo ficha el Cádiz yo creía que iba a ser titular. Digo, este niño le van a dar la oportunidad. Yo ya pensé que el año anterior tenía que haber jugado en primera. Bueno, le llega este año y la verdad es que en el Cádiz Sergio ha preferido confiar en su guardia pretoriana y crecer a partir de ahí. Pero es que poco más. Es que el Cádiz está Ya. jugando con Luis Hernández, que es un central que lo trajeron de vuelta de Israel, con Fali, y ahora con la lesión de Zaldúa, que empezó muy bien el año, con Iza de lateral. Claro, vives al final del Pacha Espino, que es un incordio y está todo el día arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo y acabas desquiciado con él. De Ocampo sí tiene el día y luego el Choco Lozano si un día está un poco fino, pero es que el Cádiz tiene muy poco para quedarse en primera división. Y para mí está peleándolo porque Sergio creo que tácticamente es muy bueno para crear bloques sólidos y que conceden poco, pero el problema es que días como el del Elche, independientemente de que el gol es verdad que es fuera de juego, pero este partido lo tira el Cádiz. Es un Sí. partido que va ganando el Cádiz 1-0, dominado, el Elche no tira ni a puerta, ni se acerca cerca del área de Conan Ledesma, y de repente el Cádiz da un paso atrás, incomprensible, en un partido que tienen controlado, le dan la opción al Elche de que empiece a atacar. Claro, al final, si tú le das la opción de que el rival te haga ocasiones, alguna puede caer, y es lo que le pasa. Pero ese partido, independientemente del error arbitral, para mí el Cádiz es el que tira este partido. Es que justo me pilla que lo estaba comentando en Radiomarca ese Joder. día. Y es más, fijaos hasta qué punto que nosotros analizando el partido no nos percatamos del fuera de juego. No nos percatamos. Estábamos hablando pues de que había entrado muy bien el lateral nuevo del Elche, que el centro había sido magnífico, que bueno, qué tal. Estábamos así un poco analizando lo que estaba haciendo el Elche gracias a que el Cádiz le había dado alas. Entonces, Sergio,
que es muy criticado por ese tipo de cosas, porque partidos que parece que el Cádiz tiene controlados, da ese paso atrás, y al final al Cádiz le empatan. Entonces yo, claro, cuando le sale bien, todo el mundo dice, joder, qué bueno es Sergio. Y cuando le sale mal, pues Sergio es muy malo. Pues no, Sergio no es ni bueno ni malo. Sergio es un entrenador que hace competir muy bien a equipos de zona baja. Pero es verdad que le exijo a lo mejor un poquito más al Cádiz en partidos como el día del Elche. Yo entiendo que estás jugando con el, no sé, con el Betis. Entiendo que digas, oye, voy a echar un poco para atrás porque es que no voy a poder aguantarles en bloque alto apretando al Betis porque en alguna me van a cazar, voy ganando 1-0, voy a guardar la ropa. Un Elche psicológicamente machacado, que llevaba 4 puntos en Liga. Un equipo que no había ganado en Liga. Un equipo que le haces un gol pronto y que le dejas tocado, vamos, totalmente, porque ve que da igual que cambies de entrenador 15 veces, que eso no hay quien lo salve. Tienes todo para machacarlos ese día. Si el Cádiz no es capaz de machacar ese día a un equipo de primera como era el Elche colista, pues muy difícil que pueda salvar. Yo es que ese día, sinceramente, yo vi exceso de confianza en el equipo. Yo creo que no aprovecharon, como tú bien dices. A mí la sensación desde el estadio era de un equipo, el Elche, apático, casi abatido. O sea, es que las caras, pases de cierta seguridad no los completaban. No sé, a mí la sensación que me daba es que el Elche estaba abatido, el Cádiz tuvo una presa mal herida para poder acabar con ella. Y vi un exceso de confianza y ya no solo a eso, sino, por ejemplo, en la segunda parte, en el descanso, el Elche, por ese ímpetu de supervivencia, ¿no? De querer dar cierta muestra de que compite, Machín cambia dos cosas, el partido cambia radicalmente y Sergio, por ejemplo, no tuvo tampoco esa reacción que hay que tener cuando un equipo cambia radicalmente, ¿no? Bueno, básicamente la entrada de Lautaro Blanco, Sí, el Lautaro. argentino, un lateral que tiene una pinta extraordinaria, ¿eh? Tiene una pinta Sí, sí, sí. magnífica. Ya salió ese rato y nos gustó mucho y además tiene un muy buen golpeo de balón. Y luego Fidel, que es un jugador de calidad, Correcto. que es un jugador con último pase, lo reclamábamos ese día en el partido. Ya ha sido titular este domingo y con lógica, para el sistema de Machín creo que le hace falta un jugador como él, aunque tenga que sacrificar a Roger, que no está haciendo buen año en el Elche. Pero la realidad es que ese día el Cádiz puede que tenga razón en que había cierta relajación, pero por lo que comentábamos, porque es que no le estaba suponiendo No. ningún problema al partido. Es decir, es que el groggy absolutamente. Sí. José Manuel, tenemos a KR por el chat, a nuestro amigo KR, que dice que lleva 4 horas esperando el fichaje de Escalante, Yo porque también. KR es nadie. Y también, tenemos afición que otros equipos no la tienen y en los partidos importantes se nota mucho. El Cádiz, si llega con opciones al final, se salvará como ha pasado mucho históricamente. Hombre, vamos a ver, yo siempre digo lo mismo, la afición no mete goles. El día que la afición meta goles, pues entonces será la leche. La del Cádiz seguramente está en Champions. Claro. ¿Por qué? Porque la afición del Cádiz, no, y es verdad, y esto no lo digo porque tenga amigos del Cádiz, lo digo porque es verdad que es una afición que yo lo he vivido. Cuando yo he ido, fíjate, cuando ya es la nueva denominación del nuevo Mirandilla no he ido, pero como Ramón de Carranza yo sí he ido allí a ver fútbol con amigos míos de Cádiz y de verdad que el ambiente es una pasada. La aficionada del Cádiz, aparte de que es una persona que te abre los brazos de donde vengas, es una afición de verdad que insiste y aunque el equipo le dé poco, ahí está insistiendo. Y es verdad que este tipo de sinergias que se producen, plantilla, público, directiva, pues es un punto muy importante para que otra plantilla que esté peleando el descenso y no tiene esas tres patas funcionando, pues es posible que tengas tú un poquito más, pero es más que nada por el ambiente de club, y el ambiente de club eso te hace trabajar más fácil, entrenar mejor, competir mejor. Claro, si tú estás jugando y te meten un gol y el público empieza a pitar en el minuto 10, evidentemente eso afecta. Exacto. Ahora bien, que el público te anima, pues te animan todos. Es decir, sí, pero sí que es importante en el que en los momentos difíciles la afición esté, y la del Cádiz está. Entonces sí que es cierto que no va a hacer un gol, pero si otro club que se esté peleando con el Cádiz del descenso tiene un ambiente raro en la grada, tiene un ambiente raro en el club, si el Cádiz está unido, eso sí va a ser un empujoncito para salir, eso seguro. José, ¿algo más? No, del Cádiz? yo creo que la ha dicho todo, vamos. La hemos resumido Vale. bien. Pues vamos a hablar rápidamente de un rival directo del Cádiz, como es el Sevilla, ahora mismo. Porque KR precisamente nos dice aquí, por dar un ejemplo, si el Sevilla llega con opciones de bajar con el ambiente caldeado, la afición empeora al equipo. ¿Tú qué piensas? O sea, Borja, ¿tú crees para empezar que el Sevilla va a estar hasta el final peleando por el descenso o crees que se va a descolgar? No, va a salir. Además, creo que el partido de este fin de semana ha sido muy importante. Creo que el partido de este fin de semana ha sido muy importante. A lo mejor si el partido de este fin de semana se le hubiera dado mal,
porque encima era el Cádiz, porque de repente sales, bueno, yo creo que ahí a lo mejor las dudas con Sampaoli, Monchi le veo especialmente nervioso, el club es ahora mismo muy inestable porque no se sabe qué va a pasar con la propiedad. Es un poco el ejemplo de lo que estábamos hablando, ¿no? Si de repente un equipo que está preparado, o en teoría preparado para ir a Europa, para ir a y pelear la Champions, de repente se mete para pelear el descenso, si el ambiente del club es malo, el público está un poco revuelto, ahí sí me creo que el Sevilla. Pero ya creo que la victoria de este fin de semana para el Sevilla se lo tomó como una final, solo hay que ver la celebración Ya. de esa victoria. Creo que se va a reforzar, o quiero creer que se va a reforzar algo más en el mercado de invierno. No creo que le dé para tema europeo, pero creo que el Sevilla va a acabar entre los 10 primeros sin problema. Carlos, sobre el Málaga, para cerrar. Sí, sí, ya bajamos al barro del todo. Y Sí, Borja antes decía que no cenaba cuando el Atlético perdía. Yo últimamente estoy a dieta. El Se te va a Málaga quedar, se gana. te va a quedar un tipín espectacular, ¿eh? ¿Siguen mucho al Málaga en segunda división? ¿Cómo estás El viendo? que más veo, el que Me más cuesta veo. mucho ser objetivo, como tú decías. Me cuesta, Sí, pero familias a de la vez Málaga. soy más crítico porque realmente lo vivo mucho y al final soy el primero en darme cuenta de cosas que están mal. Aunque bueno, quiero saber tu opinión más objetiva, que es la Bueno, que yo pueda tener. yo te voy a contar varias cosas. A mí en Málaga en verano me dieron hostias por izquierda y por derecha porque critiqué lo que estaba haciendo el Málaga. Entonces, claro, la gente estaba muy emocionada, ¿no? Rubén Castro, Alex Gallar, Bustinza, Manolo Reina, que retornaba a Málaga. Entonces yo dije, porque todo el mundo ya está hablando de ascenso, enloquecido, ascenso, ascenso. Y yo digo, no, pero ¿por qué el Málaga habla de ascenso? Digo, el Málaga viene de ser el peor equipo de segunda el año pasado, porque los otros cuatro que había peores bajaron. O sea, el peor equipo de segunda Claro. es el Málaga. Tú empiezas siendo el peor equipo que estaba el año pasado. A partir de aquí, tú te vas calladito, te haces tu proyecto y vas compitiendo. Y veremos dónde estás, que estás haciendo un equipo nuevo. Eso por un lado. Lo segundo, renuevas a Guede porque el equipo se mantiene, pero Guede no había demostrado nada en el Málaga. Creo que para mí la temporada de Guede no fue buena. Los resultados de Guede no fueron buenos. El Málaga y el Sporting de Gijón no bajan a Primera Federación porque había cuatro equipos peores que ellos, que eran el Alcorcón, el Fuenlabrada, el Sanse, que casi al final alía, y el Amorebieta. Ya está. Se acabó. Por eso no descienden Málaga y Sporting, no por sus méritos, por deméritos de los demás. Entonces, cuando tú vienes de eso, por mucho que fiches, primero te has quedado con un entrenador que creo que Guede no tenía experiencia en fútbol profesional español y se demostró. Se demostró que tenía muchas carencias en muchos aspectos. Luego se ha demostrado cuando lo han destituido este año que Pepe Mel lo ha dicho públicamente y algunos jugadores que la planificación de pretemporada había sido mala y el propio Guede creo que lo llega a reconocer. Entonces, claro, tienes una plantilla con varias semanas de no haber competido en la categoría, que está físicamente absolutamente desestabilizada del ritmo que tendría que llevar en competición en esas alturas. Y encima una plantilla descompensada porque el antiguo entrenador quería jugar con tres centrales y se hace una plantilla sin laterales suplentes y una sin extremos y una cosa muy extraña. Y entonces, claro, yo era de los que criticaba que la gente hablara de ascenso. Y entonces a mí me cayeron hostias en mala. Porque tú eres del Atleti, ¿qué vas a decir? ¿Qué tal y qué cual? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que luego cuando yo he ido entrando en tertulias de Málaga, pues la gente me decía, es que al final tenía razón. Digo, bueno, digo, si no se trata de tener razón, se trata de que el Málaga para mí ha tirado piedras contra su tejado. Yo simplemente me puse en la piel del entrenador del Málaga. Si yo soy el entrenador del Málaga y cojo el equipo, estoy viendo que estoy fichando tíos importantes, Rubén Castro, Gallar, tal, 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 tal. Digo, bueno, yo me voy callando, Febas, te lo que hace en propiedad. Digo, yo me voy a callar. La presión la tienen el Alavés, el Granada y el Levante, que han bajado. Más el Eibar, que la lía en la última jornada y acaba en playoff por torpe, porque no se puede denominar de otra manera, partido contra un descendido como el Alcorcón, donde vas a buscar el empate, porque te valía el empate y vas a buscar a no arriesgar, hago el empate y suba a primera, por eso pierde. Y luego Las Palmas, Tenerife, que han estado en el playoff peleando por subir. Esos son los que tienen la presión. ¿Por qué me voy a meter yo presión con un equipo nuevo que tengo que hacer un plan de juego, una filosofía nueva?
encajar a un jugador veterano como Rubén Castro, que yo también lo dije, está la gente Rubén Castro, y yo dije, cuidado Rubén Castro. Cartagena de Carrión es un equipo que llega mucho al área, es un equipo de mucho ida y de vuelta, que a veces se criticaba a Carrión porque el Cartagena no empataba, el Cartagena ganaba o perdía, no tenía término medio. Pero es verdad que generaba mucho, llegaba mucho al área. Entonces, claro, a Rubén Castro, si le tienes cerca del área y le suministras, Rubén Castro es un pepino de delantero. Y a Rubén Castro le tienes a 25-30 metros de portería, pues tiene 41 años y ya no es un futbolista que pueda ser autosuficiente para ganarte partidos. Pues yo eso también lo dije, también me cayeron hostias por izquierda y por derecha. Entonces, al final, se ha demostrado esto. Pues yo tengo un plan de juego, preparo a mi equipo, un sistema táctico para llevar el balón siempre a Rubén Castro, que Rubén Castro siempre reciba en el área, tenerle cerca, con un jugador como Gallar, con el que hay conexión, con el que ya hay vínculos por el Cartagena, etcétera, y a partir de ahí voy creciendo. Que en la jornada 10 voy cuarto, pues ya ahí, pues la gente que diga lo que quiera, pero yo seguiré en rueda de prensa diciendo, no, nuestro objetivo es seguir partido a partido, llegar a 50 puntos, porque el Málaga lleva muchos años salvándose en la última jornada casi. Que en la jornada 28 voy segundo. No, mira, nosotros 50 puntos, ya veremos, ya veremos. Y la gente me va a decir, este tío es gilipollas, ¿no? Lo que estoy haciendo es quitarme presión, porque la presión la tienen el Granada, el Levante, el Alavés, y yo estoy segundo porque dos de esos tres a lo mejor, o los tres no están en ascenso, por lo tanto, presión para ellos. Más Las Palmas, Tenerife y Eibar, que veremos dónde están. Entonces yo estoy sin presión, porque yo ahí soy un invitado, como decía Calero con el Burgos. Bueno, aquí estamos invitados a una fiesta, ya veremos lo que nos dura. Perfecto. Y ahí aguantan, ¿eh? Ahí aguantan. En la jornada que estamos y por ahí andan. Eso es lo que tenía que haber hecho el Málaga. Pero la afición del Málaga, igual que habláis de la del Cádiz, es una afición extraordinaria en ilusionarse con muy poco, y pegarse hostias también con muy poco. No tiene un término medio, es decir, pasa del amor al odio en un partido. Entonces, la Rosaleda, yo lo dije, digo, nada más me acuerdo de esa tertulia porque se lo dije a un amiguete. Digo, es que el Málaga, como en la jornada 3 no haya ganado un partido, va a haber pitos en la Rosaleda. Para mí, entre Ponferradina, Racing y Málaga, Sí, se salva uno. sí. Y mi corazón me pide el Málaga, mi cabeza me dice el Málaga porque ha fichado bien, ha fichado a Lago Junior, ha fichado a Pia, bueno, ha fichado futbolistas que creo que mejoran lo que tenían. Pues nada, yo creo que es una buena forma de cerrar. José Manuel, Carlos, no sé si tenéis algo más que añadir. No, yo creo que lo hemos repasado todo y Dana, dale las gracias a Borja por acompañarnos ahí por este directo de calidad, ¿no? Nada, yo encantado, cuando queráis otro día lo podemos cuadrar y nada, y a la gente del chat pues también agradecidos. Lo que quieran preguntar ya saben, siempre a disposición. Carlos, gracias por estar en nuestro programa también. A vosotros siempre y muchas gracias, Borja. Y Borja, lo dicho, de verdad, un placer tenerte con nosotros y estamos en contacto, ¿vale? Cuando vosotros queráis, chicos, un abrazo muy grande. Todos, hasta la próxima. Chao.